¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, un gusto saludarles. En este video vamos a estar recapitulando el tema de sólidos en cálculo integral. Como ustedes saben, los sólidos en cálculo integral se clasifican en dos grandes tipos. El primer gran tipo son los sólidos de base plana, que se calculan a partir de secciones transversales, y el segundo gran tipo son los sólidos de revolución, en los cuales una región plana gira alrededor de un eje de giro y al momento de hacer rotar esta región se genera el sólido. Esto se puede calcular a partir de tres métodos: el método del disco, el método de la arandela y el método de la capa, los cuales reciben su nombre a través de la forma que va a tener el diferencial al momento de hacer rotar la región. Cuando el diferencial tiene forma de disco al hacer rotar la región, entonces se aplica el método del disco. Cuando el diferencial tiene forma de arandela, que es básicamente un cilindro con un hoyito por dentro, ¿no? O un disco con un hoyito por dentro, pues básicamente ahí es que se llama método de la arandela. Y cuando es una capa cilíndrica, o sea, literalmente una encima de la otra formando cilindros, ahí es que se forma o se utiliza o se llama el método de la capa cilíndrica, cascarones cilíndricos o casquetes cilíndricos. Ahora bien, cada uno de estos métodos tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, el método del disco se utiliza específicamente para sólidos que no tienen cavidades internas, es decir, para sólidos macizos. Ahora, el método de la arandela se utiliza específicamente para sólidos no macizos, es decir, sólidos que tienen agujeros por dentro, ¿sí? Y el método de la capa se puede utilizar para cualquiera de estos dos, ya sea para sólidos macizos o para sólidos huecos, es decir, sólidos que tienen cavidades o agujeros internos. Sin embargo, hay una diferencia muy significativa entre estos métodos, que básicamente es la siguiente. El método del disco y el método de la arandela tienen diferenciales que son perpendiculares al eje de giro, mientras que en el método de la capa el diferencial debe de ser paralelo al eje de giro. Eso, fíjense, que les acabo de decir, es el resumen vital que deben de conocer para poder aplicar estos métodos, teniendo claro que en estos métodos evidentemente los elementos principales serían: número uno, entender que algo va a girar y por lo tanto hay un eje de giro. Número dos, que va a haber una región plana que va a girar y esa región plana va a estar pues conformada por funciones, ya sea una sola o pueden ser varias funciones, ¿no? Que estén como conectadas o interceptadas. Y por supuesto que van a ver un elemento diferenciador en sus diferenciales, ¿no? En el disco va a ser forma de disco, en la arandela una forma de arandela y en la capa una forma pues de capa cilíndrica, como que si diéramos una vuelta, ¿no? Literalmente. Ahora les voy a mostrar un poquito con estos programas de GeoGebra. Algunos los encontré en internet, otros los hice yo. Y ustedes van a poder pues ir jugando un poquito con todo esto para que vean cómo funciona. Por ejemplo, en el caso del método del disco, literalmente el diferencial, miren al principio en la región plana, que en este caso está limitada por una función cuadrática, como podemos verlo aquí, pues se forma un rectángulo, ¿no? Que nosotros sabemos que esos rectángulos nos permiten aproximar el área bajo la curva. Entonces, esa sería la región aproximada. Obviamente que si yo le coloco más rectángulos, el área se vuelve más exacta, como ustedes ya saben. Y lo mismo va a pasar con el volumen. Entre más rectángulos yo utilice, más exacto se va a volver. Pero aquí vean, cuando yo a esta parte, miren, literalmente todo este como rectángulo de color celeste, lo hago girar. Vean acá, miren. Cuando yo lo hago girar, formo literalmente un disco y eso es lo que provoca que se genere un volumen. Por supuesto que yo puedo venir y poner muchos más rectángulos y al poner más rectángulos siempre se va a girar. Miren, ahí pueden observar en la animación cómo se van girando, pero al momento de irlos girando, obviamente el volumen, como son más discos, pues va a ser más exacto. Me gustaría que observaran también esto en otros programas para que puedan ir viendo cómo funcionan. Aquí pudimos ver literalmente el disco. Pero supónganse que yo ya quiero ver ahora el sólido y así como más perfecto. A mí se me ocurrió que una aplicación que podría tener el método del disco para alguna aplicación puntual en ingeniería podría ser el diseño de una pastilla, como por ejemplo, imagínense una loratadina, ¿no? O un, yo qué sé, un ibuprofeno o un acetaminofén, yo qué sé. Básicamente, vean, aquí voy a tener una región plana, ¿m? Que es la región que está mostrada en roja, ¿sí? Con los ejes X y Y ahí mostrados, que está limitada por la función y igual a 0, que es la función, digamos, que estaría encima del eje X, y la función cuadrática que ven aquí, que está marcada como función 2. En este caso, el elemento importante es que el eje de rotación está en y igual a 0. Cabe aclarar que podría estar en cualquier otro eje de rotación. Podría ser el eje Y, podría ser el eje X, podría ser una recta X igual a 5, Y igual a 4. O sea, eso puede ser definitivamente y también pueden ser valores negativos.
Aquí marqué los límites de integración y ahora quiero que noten cómo si yo roto esto, voy a empezar a ver la formación del sólido, que noten que va a ser un sólido que no tiene agujeros internos, puesto que está siendo generado por el método del disco. Miren, ahí podemos ver marcada la función que se giró, miren, y podemos ver también aquí toda la forma que tiene el sólido, miren, muy interesante. Tiene forma como de pastilla, como les decía, como una botoneta, también podría ser otra bonita aplicación de esto, ¿no? El método del disco. Ahora, si ya nos vamos al método de la arandela, el método de la arandela se utiliza para sólidos que tienen agujeros internos. En este caso, fíjense, el eje de giro es el eje X, como pueden ver acá, y tenemos dos funciones, la función cuadrática x al cuadrado más 2 y la función que es una recta horizontal y igual a 1. Y se nos genera esta región, que noten, siempre la región debe de pintarse y de marcarse su diferencial. Los diferenciales son los rectángulos que veíamos aquí en esta primera animación, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí miren, cuando yo empiezo a hacer rotar la región, miren aquí, se van a dar cuenta de que el sólido es muy diferente al anterior que vimos, porque vean en este, el sólido tiene un agujero literalmente por dentro y es por eso que se utiliza el método de la arandela. Aquí miren, podemos verlo como en la vista lateral, que es lo mismo que estamos viendo acá con las funciones, ¿no? Y podemos ver cómo se empieza a girar, miren, o sea, aquí, esto es la función, miren, esta es la región plana, miren, es esto que está aquí marcado con el dedito, es esto mismo que está aquí, miren. Y cuando yo la empiezo a hacer girar, miren, ahí es donde se empieza a generar el sólido. Se las voy a poner como de ladito para que la logren ver, porque la verdad que esto en vista oblicua es mucho más fácil de visualizar, miren ahí. Vean ahí, miren cómo se empieza a levantar. Vean, 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 vean. Miren, 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 miren. Y ahí ya se forma el sólido. ¿Eh? Una aplicación que se me ocurrió a mí que le podíamos dar a esto es la misma pastilla pero con un agujerito. Imagínense que yo quiero crear un dulce, ¿no? Con esta forma como de pastilla y le quiero poner un rellenito, yo que sé, como de caramelo, se me ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí miren, a diferencia de este que les mostré, aquí la función 1 va a ser una función denotada por y igual a 1, o sea, ya va a ser una recta horizontal y vean que es la misma función 2 y el eje de rotación es el mismo, solo para que puedan darse cuenta que yo puedo hacer una ligera variación en la función y eso ya me provocaría que fuera otro método. En este caso, el método va a ser el de la arandela, porque cuando yo empiece a generar el sólido, miren, se van a dar cuenta ahorita que lo gire, que el sólido tiene un agujero, miren. Y quiero que noten la gran diferencia, o sea, si yo veo este, miren, este no tiene ningún agujero, miren aquí, está completamente macizo, pero acá el sólido tiene un agujero y por eso es que es el método de la arandela. Ahora, el de la capa es a veces un poquito el más difícil de poder entender, porque en el de la capa, como les decía al principio, el eje de giro ya no es perpendicular perdón, el diferencial, perdón, ya no es perpendicular al eje de giro, sino más bien el diferencial es paralelo al eje de giro. Entonces es un gran cambio. Pero básicamente, primero entendamos que una capa cilíndrica es literalmente un cilindro. Miren, aquí tenemos esta función que es una raíz y vemos una capa cilíndrica con su eje de rotación. Una capa cilíndrica es un cilindro, literalmente. Cuando yo empiezo a aumentar la cantidad de capas, miren, literalmente lo que empiezo a hacer es a colocar un cilindro encima de otro, ¿ven? Miren, aquí hay un cilindro y encima de ese cilindro coloqué otro. Y obviamente aquí puse dos, pero podría poner cuatro, miren. Y ya tengo un cilindro entre otro cilindro entre otro cilindro. O sea, ya empiezo a poner cilindro sobre cilindro. En la analogía más fácil que yo he visto para poder entender este tema es la siguiente. Imagínense un rollo de papel higiénico, ¿sí? En donde literalmente ustedes van enrollando una vuelta de hojas de papel higiénico sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Esos son generar capas cilíndricas, ¿no? Literalmente es ir poniendo pedazos de papel uno encima del otro, pero girándolos. Esa es la idea. Y obviamente cuando yo coloco muchísimos, miren, ahí pueden ver en la animación. Aquí coloqué, vamos a colocar unos 14, miren. Miren, ahí se ven los cilindros que están uno encima del otro. Quisiera aclarar eso. Cada cilindro está encima del otro. No es como en este método. Miren que aquí era un cilindro a la par de otro. Como en el primer método que vimos en el método de los discos. Que era un cilindro a la par del otro. Aquí, en este método de las capas, es un cilindro encima de otro. O sea, uno encima del otro encima del otro y así. Una aplicación que a mí se me ocurrió para esto, con la misma función, miren, solo que ahora aquí sí volví a como la que teníamos en los discos, miren.
Solo que aquí claramente, vean, cambié el eje de rotación. En el de los discos yo había puesto y igual a 0. Y en el de las capas yo había puesto ahora x igual a 2, que es esta recta punteada que pueden ver aquí, miren. Que es una recta, obviamente, vertical. Miren acá. Y la aplicación que se me ocurrió es el diseño de un plato para comida para perrito o para gato, podría ser también. Vean aquí, si yo hago girar esto, miren. Miren qué genial. Ahí se va formando el sólido, se los voy a poner en otra vista. Vamos a verlo como desde arriba. Mírenlo acá. Miren ahí, miren cómo se va empezando a formar el sólido. Ven que este es un sólido macizo, ¿sí? Y está formado con el método de las capas. Pero también tiene su parte como, entre comillas, pues vacía o hueca, ¿no? Porque vean ahí, miren, ahí cabal se logra ver que alrededor del eje va a quedar un espacio, que es donde meteríamos la comida del perrito o algo así. Miren, ahí cabal se ve, miren que tiene como hundido, si se dan cuenta. Parece plato de perrito, literalmente. Vamos a hacerlo por acá, miren. Miren ahí cabal, ve. Esta parte, ve, es la que queda como con un agujerito, ¿no? Como una cavidad. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que este método puede servir tanto para un sólido macizo como para un sólido hueco, ¿no? O sea, puede tener una parte maciza y una parte hueca, o puede ser que sea completamente macizo o completamente hueco. Este método, la gran diferencia que tiene con respecto a los anteriores es que el diferencial es paralelo al eje de giro. Y repito, en el método del disco y en el método de la arandela, el diferencial debe de ser perpendicular. Esa es una característica fundamental. Entonces vean, aquí pudieron ver un poquito más las aplicaciones que tienen estas cosas. Me gustó a mí mucho esta, miren, como de platito de perrito. Y esta que era como una pastita, ¿no? Esta, como les decía, como una pastita para meterle, yo qué sé, pues caramelo o algo así. También podría ser, ¿qué les digo? No sé. Podría ser una lámpara, una forma como para meter después un bombillo ahí dentro. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo espero que con este video ustedes se lleven ya un poco de panorama de cómo esto funciona y que tengan una idea base, ¿no? De para qué lo pueden utilizar. Así pues, que podamos comprender lo fundamental, ¿no? Que es que el método del disco es para sólidos macizos, el método de la arandela es para sólidos con agujeros internos y el método de la capa se puede utilizar para cualquiera de esos dos casos. Pero a diferencia del método del disco y la arandela, el método de la capa cilíndrica, en donde se coloca una capa encima de la otra, formando cilindros, pues en estos métodos en el del disco y en el de la arandela, el diferencial es perpendicular al eje de giro, mientras que en el método de la capa el diferencial es paralelo al eje de giro. Importante aclararles, ¿no? Que yo puedo cambiar todo esto, si tengan presente por favor eso, de que yo aquí, por ejemplo, pude haber puesto x3, o sea, no significa que tenga que ser así, miren, ahí, por ejemplo, se dan cuenta, salió más grande el sólido, miren, y quedó como con un agujerito interno, si se dan cuenta. Pero a lo que voy yo es de que obviamente los ejes pueden variar, ¿va? No siempre va a ser y0, no siempre va a ser x0, o sea, depende de lo que me estén preguntando, ¿sí? Para que no se vayan a limitar a siempre tiene que ser así, no. Entonces espero este video les sirva y les ayude a comprender un poco más las aplicaciones que tienen estos temas de cálculo integral en la ingeniería. Entonces, que tengan feliz día.